Bueno, estimados estudiantes, finalmente llegamos al último video de la serie 1 de Química General, en el cual vamos a resolver algunos problemas de la guía de problemas que ustedes pueden bajar del Moodle de la materia. Empecemos. Vamos a empezar con el problema 4, que me dice lo siguiente. Indique qué tipos de sistemas materiales podrían separarse mediante los siguientes métodos. En primer lugar, me pregunta por la filtración, después me pregunta por la destilación y también por la decantación. La filtración, si se acuerdan, era básicamente lo que hacíamos al preparar un café de filtro y es un método que sirve para separar mezclas heterogéneas de un sólido y un líquido. Entonces armo un equipo como este o similar en el cual pongo un papel de filtro en un embudo y hago pasar el sistema que quiero separar a través de ese papel. Entonces, el sólido me va a quedar retenido en el filtro y el líquido va a pasar al recipiente, digamos, va a pasar y lo puedo recolectar en un recipiente aparte. En cuanto a la destilación que vimos era la destilación simple, que se usaba para separar mezclas homogéneas, es decir, soluciones líquidas, de un soluto no volátil, es decir, que lo que estaba disuelto en la mezcla era muy difícil de hacerlo evaporar, y un líquido que sí es volátil o es relativamente volátil, como por ejemplo una mezcla de sal y agua. Entonces, lo que yo podía hacer era, si quería solo la sal, directamente podía evaporar el agua y me quedaba con la sal en el recipiente, que como es no volátil, no se va a evaporar y va a quedar el sólido directamente. Si además quería también el agua, lo que tenía que hacer era armar este aparato que ven acá, en el cual el vapor pasa a este tubo que se llama condensador, y en realidad este tubo consta de dos tubos, es un tubo dentro de otro. Por el tubo interior circula el vapor y por el tubo externo circula agua de la canilla a temperatura ambiente. Entonces, cuando el vapor viene acá a 100 grados centígrados y choca con las paredes a 25 grados más o menos del tubo externo, porque circula agua más o menos a esa temperatura, el vapor de agua lo que hace es condensarse y lo puedo recolectar como agua líquida en este recipiente. Entonces me queda en este balón la sal y en este balón el solvente, el agua líquida. Y finalmente me preguntan por la decantación. ¿Se acuerdan que la decantación servía para separar muestras líquidas heterogéneas, como por ejemplo una mezcla de aceite y agua? Lo que hacía era colocar la mezcla en este recipiente particular que se llama ampolla de decantación, que tiene como una canillita abajo que se llama robinete. Entonces, cuando está cerrada la canillita, yo tengo toda la mezcla ahí, y una vez que se separaron, que tengo bien separadas las dos fases, lo que hago es abrir el robinete y recolectar la fase más densa en un recipiente nuevo, y me queda en la ampolla de decantación la fase menos densa. En el punto B me dice, indique cómo separaría los siguientes sistemas en sus componentes. En primer lugar, me pregunta por arena-agua. Estamos claramente en este caso, es decir, un sólido en agua, pero formando un sistema heterogéneo. Entonces yo lo que haría es una filtración y me quedaría, digamos, el agua en el recipiente de abajo y la arena retenida en el filtro. Después me pregunta por el sistema hierro-arena, que se acuerdan que habíamos visto un método particular para el caso en que una de las sustancias era magnética. Yo podía con un imán atraer esa sustancia magnética al imán, y la sustancia que no era magnética, en este dibujo es harina, pero la arena podría ser también, quedaba pura. Entonces quedaba en el imán el hierro adherido y la arena o la harina o lo que sea separado del hierro en forma pura. Después me preguntan en el punto 3 por una solución de sal en agua. Bueno, ya lo discutimos, sería el caso de la destilación simple.
Y finalmente el 4, que es una solución de alcohol de quemar en agua, para el cual se usa una destilación especial que no les mencioné y que les voy a contar ahora. Se llama destilación fraccionada y es un procedimiento que se usa para separar mezclas homogéneas, pero que están compuestas por dos líquidos que tengan puntos de ebullición diferentes. Entonces lo que se hace es, en el balón, se pone la mezcla y se calienta. Supónganse que acá tengo mi mezcla de alcohol de quemar y de agua. El agua, como sabemos, ebulle a 100 grados centígrados y el alcohol de quemar estará por los 80, la verdad que ahora no lo sé, pero más o menos por ahí. Entonces, cuando yo caliento, los vapores van a pasar por esta columna que tiene un montón de bandejas. Y lo que ocurre es que más cerca de la base de la columna la temperatura es mayor y más cerca de la parte, digamos, de la cabeza o la parte superior de la columna la temperatura es menor. Entonces, acá pónganle que la temperatura es 100 grados y entonces tanto el agua como el alcohol están como vapor. Pero acá la temperatura bajó, qué sé yo, a 90 grados, lo que va a pasar es que el agua va a condensar y va a caer, y el alcohol va a pasar como vapor porque dijimos que había 80 grados y acá estoy a 90. Entonces, lo que puedo hacer es recolectar el alcohol y una vez que observo que en este termómetro la temperatura aumenta a 100 grados, ya voy a saber que ahí está pasando toda el agua, solo agua, y cambio el recipiente y obtuve ambos compuestos por separado. Esto es un procedimiento que se usa mucho en la industria química, por ejemplo, para separar el petróleo. Como les mencioné anteriormente, el petróleo es una mezcla muy compleja de muchas sustancias. Entonces se usa una torre de destilación y se obtienen a distintas temperaturas los compuestos más pesados en la base de la columna a temperaturas elevadas, y a temperaturas menores se obtienen los compuestos más volátiles, como por ejemplo los gases en la parte de arriba de la columna, las naftas, el queroseno, el diésel, los aceites lubricantes y aceites pesados, asfalto, etc. Es muy usado y seguro les va a interesar mucho a los que estudian ingeniería química, que seguramente lo van a ver un montón más adelante. Pasemos ahora al problema 5. El problema 5 me dice lo siguiente. El siguiente es un esquema que representa al átomo de helio. Indique A, el número de protones, neutrones y electrones del helio. En el punto B me pregunta por el número másico y el número atómico. Y finalmente en el punto C me pide que escriba el símbolo del helio, de modo que incluya los valores de A y de Z. Si se acuerdan, el átomo estaba formado por un núcleo en la parte central y electrones que estaban distribuidos alrededor de ese núcleo. Además, el núcleo estaba formado por partículas con carga positiva, a las que llamamos protones, y neutrones. Y además, los electrones tenían carga negativa, por lo tanto los pongo una E con un menos superior. Entonces, acá el punto A me dice que diga cuántos protones, neutrones y electrones tiene este átomo. Bueno, es bastante trivial con ver el dibujito, ¿no? Este átomo tiene 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones. A su vez me piden el número másico y el número atómico. ¿Se acuerdan que el número atómico era equivalente al número de protones que tenía ese átomo, que era lo que distinguía o que le daba identidad a un átomo? ¿Sí? Que un átomo sea de helio significa que tiene 2 protones en su núcleo. Y que un átomo tenga 2 protones en su núcleo significa que es un átomo de helio. Entonces, el número atómico es 2. Por otra parte, el número másico correspondía a la cantidad de partículas que tenía el núcleo. En este caso 4, tiene 2 protones y 2 neutrones. Por lo tanto voy a decir que A
el número másico es igual a 4. Y finalmente, en el punto C, me pide que escriba el símbolo del helio, de manera que incluya los valores de A y de Z. Para eso habíamos visto esta notación. Si yo tenía un elemento X, lo que hacía era poner a la izquierda en superíndice el número másico y a la izquierda en subíndice el número atómico, con lo cual en esta notación yo tendría que escribir para el helio esto que ven acá, el símbolo químico del helio, con un A igual a 4 y un Z, un número atómico igual a 2. Y eso sería la resolución del problema 5. Pasemos ahora al siguiente problema, el número 6, que me pide que complete el siguiente cuadro con la información relativa a cada una de las siguientes especies. En realidad yo lo que hice acá fue lo siguiente, lo cambié un poquito el ejercicio. Estas dos líneas, estas dos filas, están en el ejercicio original. Después acá vienen un montón de, creo que son 4 más, que les da el símbolo en esta notación. Yo lo que hice fue, en vez, para que ustedes tengan para practicar, y de paso para mostrarles otro tipo de problema, agregué estas dos posibilidades. ¿Sí? El que tiene número másico 235 y Z92, y número másico 238 y número de protones 92. Así que bueno, empecemos. Acá, fíjense, tengo esta notación, es un elemento de símbolo químico SI que tiene un número atómico 14 y un número másico 28. Probablemente ustedes todavía no sepan que SI es el símbolo químico que corresponde al silicio, pero no importa, porque lo pueden buscar en la tabla periódica. Fíjense que como el número atómico es 14, en esta tabla periódica en particular, el número atómico está acá, entonces yo voy a tener que buscar un elemento que acá diga 14. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 10, 11, 12, 13 y llegué al 14. Y fíjense, tiene el símbolo SI, lo cual es consistente con lo que me dice el ejercicio, y ese elemento se llama silicio. Entonces, el nombre del elemento ya podemos completar. Bueno, el A y el Z ya me los dice directamente la notación esta, ¿sí? A es 28 y Z es 14. Después, el número de protones, recuerden que siempre es igual al Z, entonces ya sé que el número de protones es igual a 14. Otra cosa que sé es que como este átomo no tiene carga, es un átomo neutro. Por lo tanto, el número de protones, que son las cargas positivas, deberá ser igual al número de electrones. Entonces directamente escribo que el número de electrones es igual también a 14. Y finalmente me falta saber el número de neutrones. ¿Sí? ¿Se acuerdan que si el A es la cantidad total de partículas del núcleo y a eso le resto el número de protones, me iba a quedar el número de neutrones? ¿Sí? O sea, me queda esto. Los neutrones van a ser igual a el número másico menos el número atómico. En este caso es 28 menos 14. Y eso me da 14. Veamos ahora el segundo renglón. Me da este elemento de símbolo Na y Z igual a 11. Vamos a nuestra tabla periódica y buscamos. A ver, el silicio era 14, el aluminio es 13, acá tenemos el 12 del magnesio y el 11. Llegamos al elemento que buscamos, que es el sodio. Fíjense que el símbolo coincide, ¿sí?
Entonces ya sabemos que este elemento es el sodio. El A me lo dice la notación esta, 23, y el Z es igual a 11. Dijimos que el Z era siempre igual al número de protones. Y también en este caso, como se trata de un átomo neutro, es igual al número de electrones. Entonces nos falta calcular el número de neutrones. En este caso, el número de neutrones va a ser igual a 23 menos 11, y eso me da 12. Recuerden que es muy importante no confundir el número másico con la masa atómica, ¿sí? El número másico es un número entero, 28, 23, y la masa atómica es generalmente, y creo que hasta siempre, un número con decimales, porque es un promedio ponderado o pesado de las distintas masas, de los distintos números másicos de los isótopos que hay en una muestra natural. Entonces, este átomo particular de sodio tiene 12 neutrones. Puede que haya otros que tengan otros números. Veamos ahora estos dos ejemplos que agregué. En este caso, el Z es igual a 92, y en este caso el número de protones es igual a 92. Pero, si se acuerdan, el Z y el número de protones son siempre iguales. Por lo tanto, primero ya puedo completar acá un 92 y acá un 92. Y además puedo decir que estas dos pilas corresponden a un mismo elemento, que ahora vamos a ver cuál es, solo que tienen distinto número másico. Es decir, tienen la misma cantidad de protones, pero distinta cantidad de neutrones. Perdón, acá también puedo agregar un 92 porque nuevamente estamos hablando de átomos que no tienen carga eléctrica, y por lo tanto el número de protones tiene que ser igual al número de electrones. Entonces, que el número de protones sea el mismo o que Z sea el mismo, en ambos casos me está diciendo que se trata del mismo elemento, pero con dos isótopos, pero que son dos isótopos distintos porque tienen número másico diferente. Vamos a nuestra tabla periódica a ver cuál es el elemento número 92. O sea, recuerden, no tienen que seguir de izquierda a derecha, va subiendo el número atómico. Por ejemplo, acá estamos en 57 y acá salta el 72. ¿Por qué? Porque recuerden que de acá, el lantano, salta al bloque este que está como aparte en la tabla periódica, y ahí aparece el 58, crece de a una unidad en cada caso, llega hasta el 71, y después sigue con el 72. Sigue, acá llegamos al 86. Sigue, 87, 88, 89, y de nuevo salta, lo mismo. El actinio salta al bloque extra, que son los actínidos, y fíjense, acá tenemos el 90, el 91 y el 92, y ahí apareció el elemento que nosotros buscábamos. Es el elemento uranio. Entonces podemos poner en nuestra tablita Fíjense que son el mismo elemento, pero dos isótopos distintos. Entonces ya puedo completar, el símbolo vimos que el del uranio era la U. En ambos casos el Z es 92. Y lo que varía es el número másico. En este caso es 235 y en este es 238. Y lo último que nos queda por calcular es el número de neutrones. Entonces vamos para el uranio 235. Eso me da, ya les digo, 143. Y para el uranio 238 es 238 menos 92
es igual a 146, ¿sí? Porque tiene 3 más que el otro. Entonces completo la tablita con un 143 y un 146. La importancia de estos isótopos es grande, sobre todo el 235 se usa en los reactores nucleares para hacer reacciones nucleares que generan calor y de esa forma se puede generar electricidad, y lamentablemente también en las bombas atómicas. Bueno, pasemos ahora al problema 8, que me dice: los iones se forman a partir de la sustracción o la adición de electrones a un átomo neutro. Esto lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando un átomo neutro pierde electrones, se transforma en un catión y adquiere carga positiva, y cuando gana electrones, se transforma en un anión y adquiere carga negativa. Complete la siguiente tabla escribiendo el símbolo del ion y si se trata de un catión o de un anión. Entonces en el ejemplo me dice, por ejemplo, un átomo que tiene 11 protones y 10 electrones. Yo ahí ya estoy sabiendo que tiene 11 cargas positivas y 10 negativas. Por lo tanto, la carga neta va a ser más 1, o sea, una carga positiva, y de ahí sale este símbolo más. ¿Cómo saben que se trata del ion sodio? Bueno, sabemos que si tiene 11 protones, vamos a nuestra tabla periódica, y ahí está el sodio con sus 11 protones, con su número atómico igual a 11. Y catión sabemos qué es porque tiene carga positiva. Entonces veamos el ejemplo de la segunda fila. Tenemos un átomo que tiene 3 protones y 2 electrones. Entonces ya sabemos que tiene una carga positiva seguro. Veamos en la tabla periódica cuál es el átomo que tiene 3 protones en su núcleo. El que tiene uno es hidrógeno, helio, y en tercer lugar viene el litio. Entonces sabemos que el elemento en cuestión es litio. Y, ya me decía de hecho el nombre. Y tiene un número atómico 3. Y como tiene carga positiva, vamos a decir que es un catión. Después me pide el ion fluoruro, que tiene 9 protones y 10 electrones. Corroboremos, para que de paso se vayan familiarizando con la tabla periódica, que un átomo con 9 protones es efectivamente el flúor. Fíjense, está el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, con 9, número atómico 9, o sea 9 protones. Y sabemos que el símbolo de este elemento es la letra F, entonces tiene un número atómico 9. Ahora me falta ver la carga. Fíjense, tiene 10 electrones, 10 cargas negativas y solo 9 protones, o sea 9 positivas. Por lo tanto le sobra un electrón, y como los electrones son negativos, tienen una carga negativa. Y entonces se trata de un anión. Veamos ahora el ion óxido. ¿Se acuerdan? En la nomenclatura era una excepción, que habíamos dicho que el oxígeno, cuando tomaba electrones, no se llamaba oxigenuro como el resto, sino óxido. Bueno, entonces, veamos el oxígeno. Vamos a ver dónde está, también para que se vayan ubicando. Está antes del flúor, tiene 8 protones. Y eso es consistente con lo que me dice la tabla. Entonces, acá voy a poner un oxígeno con Z igual a 8. Nuevamente tiene 10 electrones y solo 8 protones, por lo tanto le sobran cargas negativas, pero en este caso le sobran 2 cargas negativas. Por lo tanto, voy a poner que es esta especie.
También se puede escribir así. Eso es a gusto de cada uno. Yo suelo escribirlo de esta manera, pero está bien escrito de las dos formas. Entonces se trata del ion óxido y como tiene carga negativa es un anión. Y por último el ion magnesio, para que lo vayan ubicando. El magnesio está en el grupo 2A, que es el de los alcalinoterrios, acá, ¿sí? Y tiene número atómico 12. De nuevo, consistente con lo que me dice la tabla. Fíjense que si acá no me hubieran dado esta columna, pero ya con los protones yo podía saber de qué elemento se trataba. Entonces, el magnesio, vimos recién que tiene el símbolo M mayúscula G minúscula. Este elemento tiene 12 protones, o sea, número atómico 12, y tiene 12 cargas positivas y solo 10 negativas. Le sobran 2 positivas, por lo tanto tiene un 2 más. Y por lo tanto se trata de un catión. Bueno, eso sería el ejercicio 8. Bueno, pasemos ahora al ejercicio 9, que me dice lo siguiente. Indique el nombre, el número de protones, el número de neutrones y el número de electrones en cada una de las siguientes especies iónicas. Agrupe los aniones por un lado y los cationes por el otro. Entonces, para resolver este ejercicio, yo lo que hice es una tablita que agrupa todas estas cosas que me piden: nombre, número de protones, neutrones, electrones, y si se trata de un catión o un anión. No vamos a hacer todos porque son un montón y está bueno que ustedes tengan también algunos ejercicios para practicar. Vamos a hacer solo estos 4. Entonces, lo primero que podemos hacer es completar esta columna que dice número de protones, porque eso, recuerden que es igual al Z, número atómico. Entonces, ya directamente puedo poner que esto es 19, este es 17, este es 16 y este es 13. Después, otra cosa que es fácil de completar es si es catión o anión, porque recuerden que los cationes tienen carga positiva y los aniones tienen carga negativa. Entonces, ya podemos decir acá que el potasio más es un catión, el cloruro es un anión, el sulfuro también es un anión, tiene 2 cargas negativas, y el aluminio 3 más es un catión. Entonces ahora me falta completar la columna de nombre, de número de neutrones y la de número de electrones. Sigamos con la de número de neutrones. Recuerden que el número de neutrones era igual a el A menos el Z. Es decir, por ejemplo, en el caso primero del ítem B, 39 menos 19, y esto me da 20 neutrones. En el caso del ítem F, me da 35 menos 17, eso me da 18. En el caso del ejercicio G, me queda igual a 32 menos 16, es igual a 16. Y para el punto I, queda 27 menos 13, lo cual me da 14. Ahora veamos los nombres de estos elementos. Lo que vamos a hacer es ir, como siempre, a la tabla periódica y buscar estos números atómicos y a ver a qué elementos corresponden. Entonces tenemos el 19, 1, 2, llega hasta el 10, 11, sigue hasta el 18 y llegamos al 19 en el grupo 1A, periodo 4.
tenemos al potasio. Entonces, como me pide el nombre de las especies iónicas, no el nombre del elemento, yo no puedo decir directamente potasio, tengo que poner que este es el catión potasio. Y bueno, fíjense que el símbolo coincide, ¿sí? O sea que con que me digan el número atómico o el símbolo, yo tranquilamente podría encontrarlo en la tabla periódica. Están dando información redundante de alguna manera. Veamos el elemento 17. Si este es el 19, el 17 va a estar 2 casillas antes y es el cloro. Nuevamente el símbolo coincide. Y como se trata de un anión, vamos a decir que se trata del anión cloruro. Veamos qué pasa con el ítem G, que tiene 16 protones en el núcleo. Y este era el 17, este 16 va a estar una casilla antes. Y tenemos al elemento azufre. Y como es también un anión, lo tenemos que llamar anión sulfuro. Y finalmente el elemento 13, 16 era el azufre, 15, 14, 13, se trata del elemento aluminio. Y como es un catión, nuevamente es catión aluminio. Bueno, y para finalizar me falta completar el número de electrones. En los ejercicios anteriores que estábamos con átomos neutros, recuerden que siempre el número de electrones era igual al número de protones. Pero ahora no es el caso porque, por ejemplo, este potasio, que tiene 19 protones, en realidad cuando era potasio neutro tenía 19 electrones, pero ahora perdió 1. Entonces voy a tener que restarle a estos 19 un electrón. Entonces me quedan 18 electrones. A su vez, el cloro, que en estado neutro tiene 17 protones y 17 electrones, al ganar un electrón para transformarse en anión cloruro, pasa a tener 18 electrones. Así que también en este caso tengo que poner un 18. Lo mismo el azufre. El azufre neutro tiene 16 protones y 16 electrones. Este sulfuro tiene 2 cargas negativas, por lo tanto significa que a este 16 le tengo que sumar 2 electrones. Y nuevamente tengo el número 18. Y finalmente, el catión aluminio, el aluminio original que era neutro tenía 13 protones y 13 electrones, pero como tiene 3 cargas positivas significa que perdió 3 electrones y por lo tanto a este número yo le tengo que restar 3 y me queda que tiene 10 electrones. Algo que les quiero mencionar, aunque un poco me estoy adelantando a cosas que vamos a ver en el futuro, pero para que lo vayan teniendo en mente, es ¿por qué estos números, 18 y 10? Fíjense una cosa. El grupo 8A, que es el grupo de los gases nobles, tiene a los elementos que tienen 10 electrones en estado neutro y 18 electrones en estado neutro. Es decir, lo que ocurre es siempre que los no metales tienden a ganar electrones para adquirir el número de electrones del gas noble más cercano. En este caso, por ejemplo, el cloro, que tiene 17 electrones, tiende a ganar 1 para transformarse en cloruro y parecerse al argón, con 18 electrones. Y por otra parte, los metales, como por ejemplo el aluminio, tienden a perder electrones, o el potasio, que vimos acá, tienden a perder electrones para parecerse también al gas noble más cercano. Entonces el potasio, que tenía 19 pierde un electrón y pasa a tener 18. Y el aluminio, que tenía 13 pierde 3 electrones y pasa a parecerse al neón. Y con eso queda resuelto el ejercicio 9. Problemas 10 y 11 se los voy a dejar para ustedes, porque son básicamente para que ustedes exploren la tabla periódica y se vayan familiarizando de a poco con ella.
Por supuesto, como dijimos en algún video anterior, no se tienen que aprender la tabla periódica de memoria, pero lo que sí está bueno es que la usen y la información les va a ir quedando en la cabeza simplemente con el uso.